Bienvenidos al podcast ADN Emprendedor. Este es un podcast diseñado para emprendedores por emprendedores. Yo soy Luke Simon, soy el emprendedor detrás de este podcast, la persona que coordina todo esto. Y hoy tenemos un invitado que hace rato lo estoy esperando. Tiene una historia muy interesante en una industria muy interesante. Su nombre es Sebastián Cadenas, es el fundador y el CEO, y voy a decir la palabra con el acento clarito, de Increase, que es una fintech que está creciendo un montón en Latinoamérica. Quiero que él un poco presente eso, pero esta historia va a ser muy interesante por la trayectoria de Sebas, también de todos los desafíos y los cambios que vio, y también creo que algo que quiero lograr acá es un poco la parte de eh, palabras sabias quizás para alguien que quiere lograr lo mismo. Así que, Sebas, gracias por estar acá. Contanos un poco de vos, danos tu intro. Em, Empiezo con lo de palabras sabias, que lo que voy a hacer es compartir mi historia, mi experiencia. Quizás a alguien le refleje en ese momento como algo que le está pasando y lo pueda llevar a su propia historia, pero voy a intentar compartir desde cosas muy puntuales que me han pasado y que han hecho quien hoy soy en esta historia emprendedora. Así que ahí empieza, démosle inicio. Excelente, excelente. Quiero lograr eso hoy. Así que sé que actualmente estás en la empresa Increase, sos el CEO de ahí, pero el propósito de todo esto es escuchar tu historia como emprendedor. Entonces, quiero que nos des un poco de intro de quién sos hoy y después yo te voy a llevar al pasado. Pero, ¿quién Buenísimo. es Sebastián Cadenas hoy? Em, Sebastián Cadenasoy es una persona que no se cansa, que disfruta lo que está haciendo. Creo que tengo la suerte o la capacidad de no darme por vencido cuando las cosas van teniendo vueltas, de saber que se puede llegar a crear algo valioso con el tiempo y la cabeza de personas y de equipos trabajando con un objetivo en común. Eh, Soy originalmente economista, estudié en la UBA, me encantó la carrera, el marco teórico que me dio y la importancia de que un negocio tiene que ser negocio. Por un lado tiene que crear valor con sus usuarios, pero por el otro lado también tiene que tener ciertas métricas que hagan que sea un negocio rentable, y ahí tengo dos historias para compartir muy distintas. ¿Y qué más soy? Soy padre de tres Bien. hijos, Benjamín, Trinidad y Beltrán. Eh, Estoy casado hace 10 años, muy feliz. En este momento estamos grabando este podcast estando en Estados Unidos. Creo que también eso hace un poco a quienes somos, pero soy originalmente de Esquel, nací en el sur de Argentina, en la provincia de Chubut, y viví toda mi infancia en diferentes pueblos chiquitos. Estuve en Piedra del Águila, después en Bariloche, terminé el colegio y me fui a Buenos Aires con toda mi familia, y ahí, bueno, hice la universidad. Bien, Así que, bien, me quedó sonando esto que dijiste, que sos una persona que no se rinde, no se da por vencido. La ingrediente especial para un emprendedor. Es muy delgada esa línea entre no darse por vencido y ser el último. Eh, Buen es punto. como súper delgada. Creo que hay un criterio en saber darse cuenta de cuándo hay que seguir porque uno cree en lo que está haciendo y no puede fallar a eso. Claro, claro. Y hay otro punto en el cual uno tiene que darse cuenta que lo que está haciendo no va a agregar valor. Y eso hace que podamos seguir o que tengamos que dejar. Yo creo que lo que hago lo hago porque estoy creyendo en lo que estoy haciendo y así puedo llegar al final de las cosas correctamente.
a completarlas. Excelente. Bueno, me gusta el punto. Y ya lo puedo aplicar a ciertas cosas en mi vida. Ya me hiciste pensar en algo de mi vida, así que ya arrancamos bien. De chico en la heladera de mi casa, mi mamá es muy especial, voy a decir, y había una frase que decía, no discutas con un tonto, alguien podría no notar la diferencia. Y eso estaba pegado, escrito en la heladera de mi casa, y yo al principio no lo entendía, tenía 10, 11 años, no discutas con un tonto, alguien podría no notar la diferencia. Me costó mucho, es como difícil, Sí, no sabría ni cómo decirlo en inglés, pero termina siendo que a veces no vale la frase esa, a veces no vale la pena discutir si no va a tener Hmm. una persona que pueda estar discutiendo el mismo tema sobre el otro lado, con otra mirada, con otro ángulo y otra Sí, perspectiva. Creo que emprender también es eso. A veces hay que hacer las cosas porque se tienen que hacer, porque creemos fervientemente de que se tienen que lograr. claro. Um, Emprender además tiene que ser un negocio. Buen punto, buena frase. Y es una Sí. frase que quizás hemos escuchado todos, pero está bueno esa mirada. Y pensándolo ahora, quisiera agregar, porque uno piensa en el tonto como una persona, también quizás hay situaciones medias tontas que queremos resolver. Y hay que saber cuándo soltar. Cuando ya la situación no vale la pena sacarlo para adelante pensando que quizás un negocio, una idea que tuve romance de esa idea y no vale la pena seguir, quizás ese momento de largar, proyecto, lo que sea, ¿no? Si no nos convertimos en esa persona que no queremos, en el tonto que discute por discutir y no por encontrar un valor en la discusión. Absolutamente hay que soltar en algún momento para no convertirnos en eso que por lo menos estaba en esa frase que yo sé que no quiero ser. Sí, sí, Eh, bien. Me encantó cómo arrancamos. Y dijimos poco y nada de vos, Sebas. Yo quiero dar una intro, así la persona que está escuchando o viendo esto sabe quién sos. Fundaste con otras dos personas la empresa Increase, que Increase, en base a mi investigación, después corregime o suma info, es una herramienta, primero que es una empresa fintech, que para los que no saben es finanzas y tecnología juntas, y es una herramienta para comercios, para personas. Explícamelo un poco más. Yo tengo algo, pero quiero escucharlo en tus te- palabras. Tenemos dos productos en el mercado que solucionan problemas para empresas. Uno para comercios específicamente, que se llama Incriscar. Cuando un comercio vende y recibe pagos con tarjetas, las tarjetas pagan con diferentes fechas y tienen muchos descuentos distintos. Y para un comercio, desde el lado adentro del mostrador, es muy difícil saber cuándo les va a ingresar plata y cuánto le descontaron. Okay. Y entonces no pueden prever su flujo financiero, no pueden recuperar algunos de sus gastos porque son descuentos impositivos. Si no trabajan bien prolijos sobre sus números, tienen un costo operativo mayor que el que es prolijo con sus liquidaciones y con sus tarjetas. Okay. Nosotros creamos un producto que lo que hace es ordenar todo el flujo de tarjetas de los comercios. Y ese producto se llama Incriscar. Es bastante exitoso, tiene muchas de las principales empresas de Argentina. El problema no pasa igual en otros países y eso hace que no lo hayamos podido expandir a esos otros países. Okay. Después, en 2018, encontramos que había otro problema también en empresas que cobran de forma recurrente, que tienen que cobrar todos los meses a la misma persona, pero que modifican valores, ya sea porque Como una cambia suscripción de ese estilo. todo lo que es manejo de suscripciones y pagos recurrentes. Hacerlo Okay. de forma segura, porque pueden estar almacenando cientos o miles de datos de tarjeta o CBUs de sus clientes y eso se tiene que hacer de una forma muy segura, porque tienen que poder gestionar de una forma sencilla aumentos, pausas, cancelaciones, eh, descuentos adicionales, todo eso tiene que ser muy simple de poder manejarlo. Tiene que poder integrarse,
tenés que poder trabajar con muchos medios de pago en diferentes países y generamos un motor que lo que hace es organizar todos los pagos futuros y las suscripciones de las diferentes empresas que manejan recurrencia. Aseguradoras, algunas empresas financieras, muchas empresas de software, tenemos empresas de salud, que manejan todos sus cobros por medio de Increase. Increase va, cobra, les avisa, ellos pueden cancelar esa factura y al mes siguiente vuelve a cobrar y vuelve a avisarles. Y todo eso pasa de forma automática. No hay nadie que tenga que hacer más que configurar cuándo y cuánto va a cobrar y a quién. Y eso ya empieza a Claro. pasar. Le facilitas toda esa parte a la empresa. Mira, Sí. muy bueno. Son nuestros dos productos. Este segundo hoy opera con clientes en Colombia, en Perú, en Chile, en Uruguay y en Argentina. Ok, ok. Te hago una pregunta media prohibida. ¿Cuántos años tenés en este momento, Sebas? Nací en 1983, así que en este momento tengo 39 años y un poquito. Un poquito. ¿Y a qué edad arrancaste Increase? En Cris lo arranqué a los 30 años. Ok. A los 30, en 2013, me mudé de nuevo a Argentina y en ese momento fue para fundar Increase. Junto a Matías y Agustín, Mati y Agulo, los dos socios con los que empezamos Increase. Mati más enfocado en la parte operativa, yo más enfocado en la parte comercial, estratégica y de partnerships, y Agus en toda la parte de tecnología. Necesitábamos poder construir esto para que funcione de forma automática. Ok, ok. Bien. Es una buena combinación de tres personas con Claro, capacidades distintas. claro, es un buen ejemplo de eso. Siempre se habla de eso, pero ahí tenés la manifestación. Y, ok, hagamos una pausa ahí. A los 30 años, volvamos para atrás a los 18, 19. ¿Dónde estabas? En el A, mundo y en tu vida. a los 18, 19 años había terminado el colegio. Fui a un colegio en Almagro, los últimos 3 años de secundario, porque antes había estado viviendo en el sur. Sabía que quería estudiar economía. También tenía una idea de que me gustaría ser diplomático. Entonces empecé una carrera que terminé, pero fueron solamente 2 años, que era ceremonial y protocolo. Después me di cuenta que la diplomacia la podía desarrollar de otras formas, pero que no me veía en un cargo público Claro. trabajando en diferentes países y ahí medio que cambió mi plan. En 2020, cuando tenía 21 más o menos, empecé a trabajar con un amigo en algo que también estábamos empezando. Él estaba en Estados Unidos, yo estaba en Argentina Ok, y emprendiendo. A desarrollamos. los 21 ya estabas emprendiendo algo. Sí. Ok. Y hay un punto, yo creo que mi papá, mi abuelo, emprendieron los dos de alguna forma. En mi casa siempre se habló de emprender de diferentes formas. Igual somos 5 hermanos, lo que voy a decir, y yo soy el único que se puso a emprender. Pero yo tengo muy presente el emprender como rama familiar. Ok. Y no fue algo tan extraño. Mi primer trabajo fue algo que había hecho yo con un amigo de Estados Unidos. Mi segundo trabajo, estuve 5 años. ¿Se puede saber qué era ese proyecto? ¿O el primero? Es Roto Argentina, todavía sigue existiendo. Yo en el Ok. 2016 ya vendí mi participación y lo que hace es organiza programas de intercambio, voluntariado, pasantías a estudiantes extranjeros que quieran ir a Argentina a aprender. Vayámonos a 2006, 2005, 2004, cuando todavía no había Airbnb, Uber y un montón de Claro. herramientas que hoy existen para viajar a un país como Argentina, que está lejos, por más que no lo vemos muchas veces, de Europa, de Estados Unidos, de Australia, de Finlandia, es todo un viaje. Entonces poder ofrecer un programa de 1, 2, 6 meses donde te vas a quedar en una casa que es seguro, donde vas a tener una universidad que te va a recibir, hiciste todos los papeles correctamente, donde tenés actividades para conocer otras personas. Mm. Eso fue lo que hicimos como primera empresa.
nunca recibió capital, la fuimos armando entre nosotros, Ok. eh, con, con capital propio, que fue hacer una página de internet. Lo primero que hicimos y buscar como dónde promocionar, pero después terminamos teniendo una residencia, una escuela de español. Ah, eh, bien. ¿Y Todo fue una linda experiencia. todo eso lo sabías hacer o buscaste? Porque con No, 21 no tenés mucha experiencia en en, nada. en nada buscas resolver problemas. Como A la medida que aparecen. a la medida que van apareciendo, decís, che, ¿cómo hago para resolver esto? Y de golpe tenés, no sé, alguna situación particular en alguna casa de familia, personas que te confirman un viaje una semana antes de venir y tenés todo ocupado, ¿verdad? Y de golpe decís, che, hay que salir a buscar un lugar propio donde podamos tener personas, tipo una residencia. Eh, Che, vemos que los costos de la escuela de español que estamos pagando son muy altos, podremos tener un poco más de margen acá, podremos ofrecer una experiencia distinta a lo que hoy se está ofreciendo, entonces veamos si podemos conseguir profesores, inscribirnos y hacer de golpe una escuela. Vas viendo oportunidades de negocio donde haya un margen que decís, che, queremos entrar, Claro. o algo que te solucione problemas porque te están quemando ahí y no querés seguir sufriendo por eso. Después igual van a surgir otros problemas que va a haber que resolver, pero, pero si estás atento a oportunidades de negocio o a cómo resolver problemas, vas desarrollando un negocio. Claro. Y eso lo hiciste por 5 años, de 21 a 26, más o menos. Sí, de 21 a 26 hice eso. ¿Había algún proyecto en paralelo o eso era tu centro? La facultad, terminar la Ok. facultad. Eh, Al principio la hice más rápido que lo que la tenía que hacer y al final la hice a los Vale. ponchazos del día, diría, llegaba tarde a clase, eh, nada, pedía los apuntes, era Pero, ¿porque te aburriste o porque estabas trabajando y no te quedaba tiempo? porque mi cabeza ya estaba en otro lado. Claro, Eh, ok. no quería, la terminé feliz y me acuerdo preparando, hay que hacer una tesis, un seminario al final de economía, me encantó el cierre ese, pero sabía que no me iba a dedicar a ser economista. Como me había pasado antes con lo de diplomático, con la diplomacia, que tampoco como economista puro, ni académico, ni de investigación, ni en el sector público me veía trabajando. Entonces, ya había encontrado mi nicho, quería desarrollarlo. Y después a los 25 me entero que voy a ser papá y ahí medio que quería un cambio y tenía muchas ganas de recibir 4 o 5 años personas que viajaban todo el mundo y que estaban de vacaciones. Yo tenía ganas de agarrar la mochila también y Claro, claro. recorrer un poco. Me vine a Estados Unidos para el nacimiento de Benja y estuve un mes y fue muy lindo. Y después me fui a Australia y a Nueva Zelanda a estudiar inglés porque nunca lo había estudiado formalmente y a trabajar. Y ahí me acuerdo a trabajar para poder mantener el viaje, a pesar de que tenía un ingreso con Road, quería tener un trabajo real, que para mí fue tremendamente trabajo real a lo que ahora les cuento que hice. Eh, Imprimí, armé mi currículum, lo imprimí y con un inglés limitado, diría. Voy a contar una anécdota de que me llaman por teléfono. Era muy bueno escrito, o escrito lo manejo bastante bien, o en ese momento lo manejaba bastante bien, pero oral me había costado y tengo un acento marcado. Me llaman para confirmarme algo y yo en la llamada al cortar no sabía si me habían confirmado una casa que había aplicado o se había quedado en un trabajo. Sabía que era una muy buena noticia y que había sido muy corta la llamada, pero dije, uy, no sé qué pasó. Eh, y viví ahí en una casa muy copada y después empecé a Ah, trabajar la noticia era de la Era, casa. era la casa, Ok. era una casa en un barrio de Nueva Zelanda, que en verdad era un local de ropa, que era una casa muy linda, y nos las alquilaban a un francés y a mí, que vivimos ahí como 6 meses, Ok. porque no se había podido volver a alquilar como local de ropa.
Entonces, tuvimos que arreglar toda esa casa para que sea de nuevo una casa. No tenía cocina, y tuvimos que comprar una anafe y tenía una bacha. Eh, y quería trabajar en algún restaurante o en algún lugar. Imprimí un currículum y lo llevé a un restaurante de sushi que es uno de los mejores restaurantes de Oakland, que está en la Ok. calle Ponsonby, y pedí hablar con el dueño para ver qué trabajo tenía para ofrecerme. Y me dice, no, pero por tu currículum yo no te puedo ofrecer ningún trabajo. Vos nunca, nunca cocinaste, nunca lavaste, no sabes de comida japonesa, nada. Y yo le digo, mirá, quiero trabajar. Y si no, a los 2 días me decís, chau, poneme a hacer algo. Y me dice, bueno, vení mañana y vas a empezar lavando los platos. Eran todos japoneses excepto yo. Ok. Y fue una gran experiencia. Al primer día el restaurante terminaba de servir, ponele a las 11, eran las 12:30 y yo seguía lavando platos. Oh, Después ya me volví más habilidoso y después hubo todo un crecimiento en entender el reconocimiento del trabajo. En algún momento me pidieron que empiece a hacer ensalada, en otro momento me pidieron que empiece a rallar el wasabi, que es tipo un jengibre que en ese restaurante se rallaba con un rallador de piel de cocodrilo, no sé qué cosas, era muy... y todo eso para mí fue crecimiento laboral. Y digo, che, qué importante que cuando uno esté trabajando en un equipo, le reconozca con otra tarea un crecimiento de su trabajo. Para mí dejar comillas, de lavar platos para ponerme a hacer ensaladas, un crecimiento. No fue más plata, no fue nada, fue, che, estás haciendo bien eso, podés hacer también esto otro. mira, acá, sí. Después, toda la cultura japonesa, yo siempre tuve muchísima fascinación y después que terminé de trabajar con ellos, el que era el chef, que era un señor grande que tenía hijos, me invitó al cumpleaños de su hijo y fui a su casa. Y para mí fue como el mejor de nuevo reconocimiento de todos esos meses de haber estado trabajando ahí. Como que si trabajás éticamente, haciendo bien el laburo que tenés que hacer, se reconoce. En ese momento, por ahí no lo veas, o yo no lo veía, pero después, de alguna forma, lo recibís. O Claro. yendo al cumpleaños, para mí fue tremendamente grato. 10 años después, 15 años después, todavía me acuerdo de estar comiendo todos en ese jardín que cocinaba en el restaurante que me había invitado al cumpleaños de su hijo. Creo que cómo uno trabaja, cómo uno hace las cosas, se ve por quien lo está recibiendo. En un restaurante, en una cocina, la intención que uno pone en las cosas se refleja. Absolutamente. Alguien que esté escuchando desde el otro lado va a darse cuenta de la intención que tiene puesto el podcast. Hmm. De juntarnos a hablar, de editarlo, de publicarlo, de promocionarlo, de pensar qué preguntas hacer. Como que la intención viaja de alguna forma en las acciones de las cosas que hacemos. Claro. Totalmente, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y como decís vos, quizás uno en ese momento no se da cuenta porque está pensando en pagar el alquiler de ese lugar o llegar a fin de mes. Un montón de cosas que son importantes, pero te sacan el foco de eso, de darte cuenta que me aprecian acá, o aprendí esto, o construí esta relación. Totalmente. Creo que lo bueno siempre tiene su recompensa, su fruto. Y en esas preocupaciones que vamos teniendo, pagar el alquiler, pagar la tarjeta, cómo mirar este examen, o cómo saldrá esto otro, hay un montón de preocupaciones que por ahí son muy válidas, ¿no? Mm, Que ninguna de esas preocupaciones no es válida, es muy importante, pero igual se puede hacer bien el trabajo. totalmente. Ese es como, tipo, no te tiene que anular, che, tengo que pagar el alquiler, con hacer bien lo que estás en este momento haciendo. ¿Estás escuchando el podcast? Sentate y escuchalo. ¿Estás haciendo, no sé, un texto? Armalo. Poné tu mejor versión en lo que estás escribiendo.
Claro. o en lo que estás haciendo en ese momento. Después el 28, 29, que haya que pagar el alquiler, vas a haberlo resuelto como lo resolviste todos los meses anteriores. Totalmente. Pero no te preocupes hoy, 10, de algo que va a pasar en 20 días y que no va a hacer nada para cambiarlo en este momento. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo me gusta pensar que todo lo que hago habla de mí. Todo lo que produzco, cómo reacciono, lo que digo, lo que no hago, todo tiene la etiqueta de Luke Simon atado ahí. Entonces, cuando la gente ve eso, va a decir, "Che, esto tiene que ver con Luke". Y también lo veo aún más fuerte manifestado a la hora de emprender. Y seguramente vos también lo viste. Cuando vos emprendés algo, y si bien quizás tenés un socio o varias personas en el equipo, como ese proyecto lo creaste vos o nació en tu cerebro, tiene tu nombre atado. Y entonces como que tenés aún más ganas de hacer las cosas bien, porque sabes que habla de vos. No lo había visto como la etiqueta. Vos dijiste la etiqueta y pensé en la remera con un buzo y de tipo, la etiqueta no siempre la ves cuando te vas a poner la remera y a veces lo hacemos como mecánicamente y no decís, esta remera es Sebastián Cadenazo, Hugh Simon. Pero a veces te das cuenta de la etiqueta, a veces te das cuenta, che, esta remera es buena, esta remera la estoy usando hace un montón, esta remera me encanta. Y lo que hacemos tiene una etiqueta transparente, quizás, a veces no, a veces nuestro nombre está muy claro y si no nos damos cuenta de lo importante que es que esté asociado a algo que nosotros consideramos de calidad, afecta nuestro nombre, porque nuestra etiqueta está con algo que no queremos estar. Mm. Entonces, eh, y mencionabas de la idea, creo que cuando hay socios, la idea es un conjunto de otras ideas. Es una idea, pero que está compuesta por diferentes piezas. Y mismo si uno solo tuviese la idea, surge de muchas otras ideas previas que yo fui recibiendo. A mí me encanta que los griegos decían que las ideas no son propias, las ideas están dando vueltas en el universo y a veces las podemos agarrar. Y hay algún poema escrito, el cual el poema va de atrás para adelante porque ya se le estaba escapando. Entonces el poema empieza como de atrás para adelante para que no se escape. Las ideas están ahí presentes todo el tiempo. A veces tenemos la capacidad de poder identificarlas y ejecutarlas, pero lo que importa verdaderamente es la ejecución, es hacer las cosas. Porque las ideas están etéreas dando vuelta en el universo. A veces las podemos agarrar, si las agarramos y las ejecutamos bien, es algo alucinante. Bien, bien dicho. Ok, se va. Entonces, es el lugar de sushi. El cumpleaños del chef y ahí ya dejas de trabajar ahí. Y ahí mientras que estaba trabajando en el sushi, trabajaba, Soko se llamaba el restaurante, trabajaba, ponele, de 5 a 11 de la noche. Y yo había hecho Road, pero sentía que no sabía hacer una empresa, porque había llegado a un límite con Road. En Road llegamos a tener más o menos 15 empleados, entre residencia, escuela y todas esas cosas. Nunca habíamos recibido financiamiento externo, pero sentía que me faltaba algo y justo ahí en Oakland había una empresa que se llama results.com que había comprado el dominio a unos alemanes por $800.000 en ese momento. Y yo me metí en la página y dije, che, estos pagaron $800.000 por un dominio, estoy hablando año 2009 más o menos, y la página es un WordPress de $15. Dije, les voy a ofrecer de que yo les mejoro mucho su página, que es lo que había hecho con Road, generar todas campañas de pay-per-click, tipo a empezar a generar contenido con una estrategia de inbound. Eso, y le voy a pedir a los 4 que dirigen esta compañía, los investigué muchísimo a los 4, que por favor me dejen estar en todas sus reuniones, que yo, por lo menos en las de la mañana, que yo iba a trabajar con ellos 3 meses, que mi trabajo para ellos era hacerles una
página de internet digna y más o menos con algunas acciones que ellos iban a poder continuar para conseguir leads, pero que me dejen estar en toda la compañía, tipo, entrevistar personas, ver los números, estar viendo cómo decidían ellos, y todo Wow. eso. Y, y me dejaron. ¿Te pagan aparte o esa experiencia era tu sueldo? No, esa experiencia era mi sueldo. Ok. Pero después ellos, a los 3 meses, una de las cosas que decidieron fue abrir las oficinas de Estados Unidos. Y, y me ofrecieron venir acá a abrirlas. A mí y a Steven, que era con quien con quien fuimos a Los Ángeles, a abrir las oficinas. Justo habíamos hecho una ronda habían hecho una ronda de capital, habían recibido $1,500,000 y tenían que ejecutar la estrategia para abrir el mercado acá. Y la estrategia acá iba a ser tipo, capturar leads online, convertir esos leads, hacer webinars, tener campañas, Wow. todo eso. Así que yo caía perfecto en ese momento y ahí empezamos. Después de esos 3, 4 meses que estuve ahí trabajando con ellos, gratis porque recibía plata del restaurante, me estaba mudando a Estados Unidos para abrir las oficinas de acá. Y bueno, ese fue todo otro capítulo, 4 años estuve acá. Eh, Muy feliz, muy lindo. En esa misma Algo empresa estabas en por esa esos misma 4 años. empresa, sí. Ok. Era una consultora que ayudaba a empresas por ahí familiares a que los fundadores de esas empresas familiares puedan salir y poner lo que se llama como un middle management o un equipo profesional de gestión de la empresa. Pasa en empresas que por ahí tienen 20, 30 años y por ahí la nueva generación no quiere tomar esa empresa. O sea, los hijos de los dueños no la quieren tomar. Y esta consultora es muy de nicho, se dedica a armar equipos que puedan continuar con este tipo de empresas. Ok. Tienen un programa, los dueños de la empresa pueden salir y se contrata algún equipo que sigue el día a día de las compañías. Y ahí estuve 4 años, después tuvimos algunas dificultades para levantar capital de nuevo, la empresa estaba ahí apenas de equilibrio, y mi cabeza también, ya para el final, ya mi cabeza empezaba a estar en lo que iba a ser en crisis. Y en el problema que teníamos para resolver. En la agencia esta de turismo que les decía al principio, la de programas de intercambio, el problema de las tarjetas de crédito era algo muy presente. Nos pagaban con tarjeta y no sabíamos cuándo íbamos a recibir la plata, cuánto nos descontaban. A veces era con tarjeta en Argentina, a veces por PayPal. Era muy complejo. Y era muy complejo para alguien que había estudiado economía. Decía, che, tengo un local, digo, ¿cómo hago? Es una locura. Digo, alguien lo tiene que resolver más simple. Y Martín, socio, tenía un restaurante en Mar del Plata y tenía lo mismo. Y le caía un proveedor de, no sé, queso y no sabía si le iba a poder pagar porque no sabía cuánto le había ingresado en la cuenta. Y ahí fue que empezamos a desarrollar la tecnología, que bueno, todo desarrollo de tecnología tiene ciertas complejidades, no es que la primera que desarrollas es la que va a funcionar. Y bueno, ahí logramos al año y medio más o menos resolverlo y empezar a escalarlo. Que de nuevo tiene otros problemas y hay que Claro. encontrarle la vuelta a cómo escalar. Y después también surgen otros problemas. No sé si Sí, sí, problemas es positivamente, tipo, que haya engagement, desafío, que los sí. usuarios lo utilicen. Y después expansión para poder seguir creciendo. Y si uno lo ve como desafíos que se van presentando y le gusta resolverlos, es un camino súper interesante y divertido. Recibí satisfacción de resolver cosas. Dices, lo logré. Sí. Sí, sí, sí. Y algo que pasa ahí es, nadie quiere problemas, pero la realidad, por lo menos en mi vida, solamente crecí y me hice mejor cuando aparecieron desafíos. Cuando estaba cómodo, cuando ya entendía toda la situación, había certidumbre, no crecía.
Sí, me divertía, me relajaba. Crecía cuando aparecía algún problema, algún desafío. Entonces, esos problemas, si bien son molestos, te transforman poco a poco en lo que sos hoy. Y como cuando surge el problema o el desafío y nosotros salimos de esa zona cómoda, es quien verdaderamente somos. Si ese problema lo queremos tapar, habla de nosotros. Si ese problema lo resolvemos a medias, habla de nosotros. Claro. Si ese problema lo buscamos primero entender antes de resolverlo, también habla de nosotros. Entonces, es la única forma de ver quién verdaderamente somos. Cuando estamos sentados en un sillón, no habla de nosotros. Estamos sentados en un sillón, pero si surge cualquier cosa que tenemos que resolver, ¿cómo lo vamos a hacer? Es quienes estamos verdaderamente siendo. Así que sí, sus problemas van a surgir y van a surgir problemas hasta si estamos sentados en el sillón. Sí. Sí, Entonces, ¿cómo los resolvemos? Me parece que es parte de la actitud de cómo nos llevamos adelante la vida. Eh, totalmente. Me gusta esto. Te hago una pregunta. Creaste una fintech. En ningún momento en tu historia hablaste de haber programado algo o tener un trasfondo en tecnología y eso. ¿Te surgieron dudas a la hora de decir, Increase, tengo la solución en mi cerebro, pero no sé de tecnología, no sé cómo crear una aplicación, no sé hacer esto? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Tengo el conocimiento? ¿Tuviste dudas? eh, Tengo un gran socio ahí. Tengo que decirlo que no me han surgido muchas dudas porque siempre hay alguien que tiene buenas respuestas en esos temas. Soy un aficionado a la tecnología, me encanta también la tecnología, pero no programo. Y, y si alguien está queriendo armar algo porque tiene la idea, porque más o menos estudió el mercado, porque sabe que lo podría llevar adelante, desarrollarse como programador va a ser bastantes años hasta que pueda hacerlo bien. Mm, Encontrar un socio con quien pueda trabajar, que tenga ese conocimiento, que por ahí no tenga la idea, pero que pueda contribuir a esa idea, puede hacer que puedan llevar algo adelante juntos. Súper importante tener esa confianza de que cada uno tiene algo para agregar que el otro solo no podría hacerlo. O bien, que le llevaría mucho tiempo. También hay un tema acá en emprender, en el costo de oportunidad. De cuánto tiempo le vas a poner a algo para que ese algo sea lo que tiene que ser. Todos podríamos hacer un celular o un cohete. Por ahí a mí hacer un cohete me va a llevar 20 años de estudio, 30 años de estudio muy profundo. A Elon Musk ya está, él ya metió esos 20 años. Y además tiene una capacidad. Entonces, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a algo para que ese algo sea? Con las capacidades, herramientas, conocimientos, redes que podemos tener. Y entender ese costo de oportunidad. Si eso no te da en la ecuación, no te metas. Si te dan la ecuación porque conseguiste un socio que puede acelerar los tiempos de lo que podría ser, para adelante. claro, claro. Ok. Y en cuanto a, me gustó este tema que trajiste a la mesa de problemas, desafíos y eso. ¿Pasaste por algún momento donde dijiste, no tiene que ser con Increase, quizás con la primera empresa que creaste? ¿Pasaste por un momento donde dijiste, no vale la pena, me rindo y como que aparecieron esas dudas? Eh, yo creo que me aparecen todo el tiempo. No es que sería súper necio decir que no tengo dudas. Sí las tengo, pero nunca me llegan a ganar. Eh, Bien, con Road, que fue mi primera empresa, yo salí de Road porque
por una historia personal iba a ser padre, no lo había planeado, no lo habíamos planeado de esa forma y mi culpa se la echaba a Rod, no tenía nada que ver, pero en ese momento mi cabeza veía eso y hoy agradezco a Rod todo lo que me dio, de poder estar a 8 minutos de Benjamín en este momento de la vida. Con Increase es terriblemente desafiante. Meterte en una industria nueva, en una industria donde estás conectando tecnología con finanzas, donde depende de lo que desarrollamos, que un comercio pueda tener 3, 4 puntos más o menos de margen, eh, que cobren en el día, que no cobren correctamente. Es una responsabilidad muy grande. Si algo sale mal, está mal. Entonces, y siempre algunas cosas, por más que uno no le pone la intención para que salgan mal, salen mal. La cuestión es de nuevo cómo resolvemos esos puntos. Y no darnos por vencido, decir, che, no le encuentro la vuelta. La subida masiva de archivos con más de 50.000 líneas siempre nos pega. Y tenemos que encontrarle la vuelta. Punto. Hasta no resolver eso, no podemos pasar al próximo nivel. Si eso es fundamental para nosotros. Me gusta eso. Me gusta eso, sí. Yo escuché, no me acuerdo quién lo dijo, pero algún podcaster famoso lo dijo y decía que a la hora de ir detrás de un objetivo, no se trata de lograr el objetivo, se trata en qué te convertís o qué demostrás yendo hacia eso. El logro es increíble, es excelente, pero la motivación tendría que ser en qué me estoy convirtiendo al hacerlo. Y como hablaste vos de que lo que hacemos habla de nosotros y cómo resolvemos nuestros problemas o cómo logramos nuestros objetivos, habla de nosotros. Ese tiene que ser el enfoque y creo que de esa forma no perdés tanta la motivación. Sí. Y habla mal de nosotros que cumplir un objetivo haga que perdamos la esencia de quién somos. Como que el objetivo pasa a ser más grande que lo que es. Ahora con haber ganado el mundial, si eso hubiese sido un objetivo puro, solo, y no seguir jugando al fútbol, dejabas de ser quien sos. Entonces, ¿cómo podés ponerlo más arriba de la esencia de uno? Es una decisión que cada uno puede tomar. ¿En qué lugar quiere que ese objetivo arrebase nuestra vida o no la arrebase? O que sea una historia más. Es una anécdota. Che, ganamos el mundial Claro. o hicimos una empresa o salimos primeros en esta carrera o corrí un triatlón, lo que sea. Pero no es eso lo que somos. Es Claro, una historia más de un camino largo que es la vida. totalmente. Me gusta. Muy bueno, muy buen punto. Seba, no te quiero robar mucho más tiempo. Sé que estamos llegando a nuestro tiempo, pero sí quisiera darte la oportunidad para dos cosas. Uno, dar un consejo final breve para todo emprendedor y también darte el espacio para compartir información tuya, las redes de Increase o tuyas personales, para que la persona que escuchó esto después pueda saber dónde encontrarte. Buenísimo. Em, Como consejo diría que sean honestos con ustedes mismos, que no, que no se crean algo que no se tienen que creer, que hagan sabiendo en esa honestidad con uno mismo de que está bien y que está mal, que no hagamos lo que está mal. Ese como un consejo distinto a lo que por ahí se escucha normalmente del equipo, ¿verdad? Digo, che, estén bien con ustedes. Bien, Y redes, voy a compartir
Twitter y LinkedIn de Increase, que es Increase Latam, y Mía Seba Cadenas en Twitter. Lo uso, consumo mucho, pero lo uso poco. Y vuelvo a la frase de la heladera, no me meto nunca en una discusión, no me quiero convertir en eso que estaba ahí. Está perfecto. Buenísimo. Bueno, Sebas, te agradezco por estar hoy, por tomarte el tiempo. Y para dar mi reflexión final, lo que me gustó de este podcast, aparte de un montón de cosas, pero lo que me está quedando de esto es la parte humana de un emprendedor. El emprendedor es un nombre brilloso hoy en día, se asocia con ciertas cosas, pero hoy trajiste esta versión humana del emprendedor. Así que gracias por eso y yo puntualmente me llevo eso. No quiero perder mi esencia. Así que mil gracias por estar, Sebas. Espero que los que escuchen también mantengan eso. Gracias a vos por la invitación y a cada uno de los que le dedicó el tiempo de escucharlo.